Muy buenas noches, jóvenes de control. Entramos a la séptima sesión para nuestra clase de control. Hoy vamos a hacer las expresiones que nos faltan y voy a empezar a darle el planteamiento de cómo haríamos el trabajo final. Entonces vamos, Juliana, Jessica, con la presentación de Juliana acerca del modelo Coco y Coso. Bueno, vamos a hablar. Todavía no se ve nada, aumentan un poquito el micrófono. Pero la B, Todavía no ha salido. Ahora sí. ¿sí? Ya. Bueno, bueno, la voy a leer ahí. ¿La ven bien? La primera, el control, los modelos Coco, Coso y Coco y no más, no ha movido otra, no ha cambiado. Listo. Dice Coso, ¿ya? Ya, Listo. El Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión COSO es un marco de control interno que fue constituido para hace más de 2 décadas para proporcionar liderazgo organizacional en 3 fuentes: gestión de riesgo empresarial, control interno y disuasión del fraude. Precisamente este marco fue diseñado por representantes de 5 organizaciones del sector privado de los Estados Unidos tras una crisis de fraude internacional para evitar malas prácticas empresariales. Los 5 componentes de COSO: el ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación, monitoreo. Ambiente de control. Los elementos de un ambiente de control se propician así: estructura organizacional, políticas administrativas, ética institucional, valores de compañía, filosofía administrativa. La organización demuestra compromiso por la integridad y valores éticos. El Consejo de Administración demuestra una independencia de la administración y ejerce una supervisión de desarrollo y del rendimiento de los controles internos. La administración establece, con la aprobación del Consejo, las estructuras, líneas de reporte y las autoridades y responsabilidades apropiadas en la búsqueda de objetivos. La organización demuestra un compromiso en atraer, desarrollar y retener personas competentes en la alineación con los objetivos. La organización retiene individuos comprometidos con sus responsabilidades de control interno en la búsqueda de objetivos. Evaluación de riesgos. La organización especifica, la organización especifica objetivos con suficiente claridad para permitir la identificación y valoración de los riesgos relacionados a los objetivos. La organización identifica los riesgos sobre el cumplimiento de los objetivos a través de la entidad y analiza los riesgos para determinar cómo esos riesgos deben de administrarse. La organización considera la posibilidad del fraude en la evaluación de riesgos para el logro de los objetivos. La organización identifica y evalúa el cambio que puede impactar significativamente el sistema del control interno. Actividades de control. La organización elige y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de riesgo para el logro de objetivos a nivel aceptables.
La organización elige y desarrolla actividades de control generales sobre la tecnología para apoyar el cumplimiento de los objetivos. La organización despliega actividades de control a través de políticas que establecen lo que se espera y el procedimiento que ponen dichas políticas en acción. Información y comunicación. La organización obtiene o genera y usa información relevante y la calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. La organización comunica información internamente, incluyendo objetivos y responsabilidades sobre el control interno, necesarios para apoyar el funcionamiento del control interno. La organización se comunica con grupos externos con respecto a la situación que afectan el funcionamiento del control interno. Monitoreo. La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y o separadas para comprobar cuándo los componentes de control interno están presentes y funcionando. La organización evalúa y comunica diferencias del control interno de manera adecuada a aquellos grupos responsables que toman la acción correctiva, incluyendo la alta dirección y el consejo de administración, según sea apropiado. Coco. El informe Coco fue emitido en 1995 y es producto de una profunda revisión del Comité de Criterios de Control de Canadá sobre el aporte de coso y cuyo propósito fue hacer el planteamiento de un informe más sencillo y comprensible ante las dificultades en las que la aplicación. Hola, Sí, dale, está bien. ¿Qué pasa? ¿Te saliste? no, no me salí, solo que me salió una cosa aquí, pero ya. Ahí volví a verlo. Ya. Eso, que me salió algo como que la clase y ya, pero bueno. Dice que ante las dificultades en la aplicación de COSO, enfrentaron inicialmente algunas organizaciones. El resultado es un informe conciso y dinámico encaminado a mejorar el control y el cual describe y define el control en forma casi identificada a cómo se hace el informe COSO, dado a conocer por el Instituto Canadiense de Contadores Certificados, SICA. Dice, propósito, compromiso, actitud, evaluación, aprendizaje. La estructura del informe, los criterios son elementos básicos para entender y, en su caso, aplicar el sistema de control. Se requiere adecuados análisis y comparaciones para interpretar los criterios en el contexto de una organización particular y para una evaluación efectiva de los controles implantados. El informe prevé criterios agrupados en cuanto al modelo COCO: supervisión y aprendizaje, acción, capacidades, compromiso y propósito. El propósito. Los objetivos deben ser comunicados. Se debe identificar los riesgos internos y externos que afecten el logro de objetivos. Las políticas para apoyar el logro de objetivos deben ser comunicadas y practicadas para, para que el personal identifique el alcance de su libertad de actuación. Se debe establecer planes para guiar en los esfuerzos. Los objetivos y los planes deben incluir metas, parámetros e indicadores de medición de desempeño. Compromiso. Se debe establecer y comunicar los valores éticos de la organización. Las políticas y prácticas sobre recurso humano deben ser consistentes con los valores éticos de la organización y con los logros de sus objetivos. La
Autoridad y responsabilidad deben ser claramente definidos y consistentes con los objetivos de la organización para que las decisiones que se tomen por el personal apropiado. Se debe fomentar una atmósfera de confianza para apoyar el flujo de la información. Aptitud. El personal debe tener los conocimientos, habilidades y herramientas necesarios para el logro de los objetivos. El proceso de comunicación debe apoyar los valores de la organización. Se debe identificar y comunicar información suficiente y relevante para el logro de los objetivos. Las decisiones y acciones de las diferentes partes de una organización deben ser coordinadas. Las actividades de control deben ser diseñadas como una parte integral de la organización. Evaluación y aprendizaje. Se debe monitorear el ambiente interno y externo para identificar información que oriente hacia la reevaluación de objetivos. El desempeño debe ser evaluado contra metas e indicadores. Las premisas consideradas para el logro de los objetivos deben ser revisadas periódicamente. Los sistemas de información deben ser evaluados nuevamente en la medida que cambien los objetivos y se precisen diferencias en la información. Debe comprobarse el cumplimiento de los procedimientos modificados. Se debe evaluar periódicamente el sistema de control e información para los resultados. Similitudes y diferencias. COSO 1, 2, 3 y 4 para 1991, 2004, 2013, 2017. El primero tiene como objetivos operaciones, informaciones financieras, cumplimiento. El 2 tiene estratégicos, operaciones, informes y cumplimiento. El tercero, operaciones, resultados, cumplimientos. Y el del 2017 se establece un apetito de riesgo y se alinea con la estrategia, los objetivos comerciales. Ponen en práctica las estrategias y sirve de base para identificar, evaluar y responder al riesgo. Informe COSO. Se publicó en 1992 y COSO se publicó en 1995. El informe se elabora en Estados Unidos y luego en Canadá. El informe establece un marco conceptual de control interno capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos que venían siendo utilizados sobre el tema. El objetivo fue hacer el planteamiento de un informe más sencillo y comprensible que el de COSO. Ante las dificultades en las aplicaciones que se enfrentaron inicialmente en algunas organizaciones, por lo que es un informe más sencillo y conciso. Consta de 5 componentes, el que contiene 17 factores. Consta de 4 etapas que contienen 20 criterios generales. Listo. Bueno, listo. Entonces, es un modelo pues, que ustedes al momento de hacer un sistema de control interno, pues deben de tener en cuenta para manejar los componentes. Es una forma como una guía de cómo usted puede hacer un sistema abarcando todo lo que tiene una empresa, por eso tiene sus diferentes componentes. Cuando vimos el MESI es del sector público y este COSO y COCO pues, se puede aplicar para el sector privado. ¿Listo? Muy bien, deja de compartir entonces, descansa y vamos con Astrid, con el SATLAB. Hello, Astrid. ¿Ya no se ve la presentación? Ahí hay una página de la página del Teams. Ya, ahora sí. ¿Qué, Astrid? ¿Qué se hizo, Astrid? Por aquí estoy. Dale. Me confirman cuando se vea, por favor.
Salió, pero su celular. Sí, es que estoy en el celu. Ahí se ve. Muy pequeñito. Ahí ya como que va a salir. Ahora sí. Ahora sí. Ahí. Sí. Bueno, buenas noches. Les voy a hablar sobre el SARLAF. Entonces, ¿qué es el SARLAF? Pues sus siglas significan Sistema de Administración de Riesgos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Entonces, eso lo que busca, pues, es como un sistema de administración que deben implementar, pues, todas las entidades financieras con el fin de evitar, pues, el riesgo de los lavados de activos y la financiación del terrorismo. ¿Qué es el lavado de activos? Es el conjunto de actividades encaminadas a ocultar el origen ilícito o dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos producto de la ejecución de actividades ilícitas. Las fuentes de lavado de activos pueden ser extorsión, rebelión, contrabando, tráfico de armas, trata de personas, delitos contra la administración pública, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o a favorecimiento y facilitación del contrabando, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Vinculados por el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de migrantes, tráfico de menores de edad y delitos contra el sistema financiero. ¿Están viendo las diapositivas? Sí, sí, sí están viendo. Bueno. Bueno, los lavados de activos pues realmente es un problema no solamente para Colombia, sino pues para todo el mundo. En cuanto a Colombia, pues las operaciones realizadas con los lavados de activos se multiplicaron por 6 en el 2020. Y lo que va corrido del 2022 se trata de 6,2 billones de pesos. En importancia, el narcotráfico es el que genera pues más recursos y la corrupción es el segundo por el daño que hace a la inversión pública y a los proyectos sociales. Los lavados de activos generan imperfecciones a nivel macroeconómico al subir los precios de las actividades económicas. También genera inflación, competencia desleal, ya que expulsa a empresas legales de distintos sectores que son desplazadas por compañías fachadas para lavar los recursos. ¿Qué es la financiación del terrorismo? Bueno, entonces es el conjunto de actividades delictivas por medio de las cuales los recursos de origen lícito o ilícito buscan financiar el terrorismo, los actos terroristas o las organizaciones terroristas con el fin de provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación. Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, requieren fondos para llevar a cabo sus actividades, cuyo origen se puede provenir de fuentes legítimas, actividades delictivas o de ambas. Entonces, las legítimas, como la financiación directa de los estados, donaciones directas realizadas por personas físicas y organizaciones, uso de organizaciones benéficas y sin fines de lucro, beneficios o ganancias provenientes de actividades económicas legítimas. Y las ilegítimas, como lo son los fondos provenientes de actividades criminales, contrabando, corrupción y secuestro. Bueno, en Colombia el marco normativo del SARLAF está regulado por la Superintendencia Financiera, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Colombiano y el Código Penal. El SARLAF tiene 4 etapas: la identificación, la medición, el control y el monitoreo. En la identificación se debe establecer metodologías para la segmentación de los factores y el riesgo. Entonces ahí es donde pues se identifican qué clase de clientes son como más
más riesgosos, que son más propensos a de pronto a tener el lavado de activos o bueno, sí, dependiendo como la actividad que maneje. En la medición, pues dependiendo los casos o si los casos presentados, se puede mirar la probabilidad de impacto y los riesgos que tiene para la compañía. El control se dice que se debe evaluar con una periodicidad mínima semestral, el diseño y la efectividad de las medidas de control teniendo en cuenta como mínimo sus atributos de cobertura, frecuencia y funcionamiento. Y en el monitoreo, la entidad debe implementar una matriz de riesgo y soportes que permitan establecer las evoluciones de riesgo de la misma, así como la eficiencia de los controles implementados. Bueno, en los elementos del SARLAF está la documentación, la capacitación, divulgación de la información, la infraestructura tecnológica, los órganos de control, los procedimientos, las políticas y la estructura organizacional. ¿Qué puede pasar a las entidades y a sus colaboradores si se incumple con esta normativa de SARLAF? Pues hay sanciones tanto a nivel personales como también a nivel pues de la entidad como tal. Entonces pueden haber amonestaciones, multas, suspensión o inhabilidad para ejercer el cargo en el caso de que si es una sanción personal, la remoción del cargo a los administradores, directores o representantes legales, y a las empresas como tal, pues una sanción a toda la empresa. Bueno, para el SARLAF es muy importante el conocimiento del cliente. El SARLAF pues lo utilizan sobre todo son las entidades financieras, los bancos. Entonces siempre deben, cuando van a vincular a un cliente que quiere abrir cuentas de ahorro, planes de ahorro, CDT, pues se debe tener conocimiento de ese cliente, qué hace, de dónde proviene el dinero, para que pues así se pueda identificar si realmente es un dinero lícito o no. También las entidades financieras revisan unas listas de control. La verificación en las listas restrictivas o de control es una acción obligatoria que hace parte del procedimiento del conocimiento del cliente y de vinculación, y de los procesos de debida diligencia sobre las diferentes contrapartes, como lo son clientes, usuarios, empleados, proveedores vinculados, aliados, administradores y accionistas. Las listas internacionales vinculantes para Colombia, entonces los bancos o las entidades financieras consultan en la ONU, que tiene una lista designada de terroristas de las Naciones Unidas. Hay una lista de personas designadas como terroristas por los Estados Unidos, que es la OFAC. Una lista de FTO, que es la lista de organizaciones terroristas por los Estados Unidos. Y la EU, que es la lista de personas y organizaciones designadas como terroristas de la Unión Europea. También las entidades tienen sus listas propias. Entonces está constituida por registros de personas, tanto naturales como jurídicas, que presentan actividades sospechosas, investigaciones internas, sanciones o condenas por delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, identificados a través de los procesos del conocimiento del cliente o señales de alerta. Esas son las listas propias de la entidad. Y también se pueden consultar en otras fuentes de información, como lo es la Procuraduría, la Registraduría, la Contraloría, la JEP, los antecedentes disciplinarios y hasta por los buscadores web se puede consultar. Bueno, el monitoreo de los clientes y usuarios pues es muy importante. Como les decía ahorita, hay que mirar de dónde provienen los ingresos del cliente, de que también sea algo acorde, que si el cliente pues dice que se gana un salario mínimo, no puede, pues no sé, no puede meter en un CDT, abrir un CDT por 2.000 millones, porque pues de dónde los va a tener. O sea, tiene que haber concordancia con el salario y la relación de pronto de dinero que quiera aperturar, que quiera ingresar a una cuenta. Entonces hay operaciones inusuales y hay operaciones sospechosas. Las operaciones inusuales son las que pues generalmente el cliente nunca hace y ocasionalmente la hizo, y que pues
como les decía, puede que no tenga concordancia con los salarios, por ejemplo. Y la operación sospechosa es que lo intentaron hacer, más la entidad no lo permitió. Entonces, en las operaciones sospechosas de lavado de activos en Colombia rondaron los 20.000 millones de dólares en los últimos 3 años y medio, por una sofisticación de la inteligencia para hacer frente a casi 600 canales detectados, reveló el directivo de una unidad de inteligencia del país. Los clientes se miden por nivel de riesgo, entonces eso los miden por las actividades o sectores económicos según al cual pertenezcan. Hay clientes que, por ejemplo, como los de la política, tienen como más riesgo, por lo que manejan mucho dinero, pues tienen más riesgo de pronto de incurrir en alguna acción delictiva. Entonces, estos sectores pueden ser las asociaciones religiosas, las asociaciones políticas, los clubes deportivos, entidades sin ánimo de lucro, consorcios y uniones temporales, juegos de azar y lotería, industria del cannabis, profesionales de compra y venta de divisas y casas de cambio, comercio de metales y piedras preciosas, industria de entretenimiento para adultos y el sector minero. Esos son los sectores económicos con más alto riesgo. Y pues, para finalizar, la Superintendencia Financiera pues le pide a las entidades que tengan pues mucho cuidado y que tengan todas estas normas, pero también les pide una inclusión financiera. Entonces pide una inclusión a los excondenados. En este momento está pidiendo una inclusión a los venezolanos y también a los exintegrantes de las FARC. Entonces, pues esas personas, según lo anterior, pues son unas personas que tienen mucho riesgo, pero aún así no se pueden excluir por el simple hecho de haber tenido un pasado o de tener una nacionalidad. Para ellos, pues tienen unas políticas más estrictas, pero aún así las entidades financieras deben tenerlos en cuenta. Muchas gracias. Muy buenas diapositivas, por favor, las mandas al grupo de WhatsApp, lo mismo las de Juliana, muy buenas. Bueno, profe. Y muy bueno, yo lo que no hay que hacer preguntas, está claro hacia dónde apunta el SARLAF, es para evitar toda esa serie de entidades que se presten para el lavado de activos o patrocinio del terrorismo. Muy bien, Estefanía Ramírez, ¿qué tema es el tuyo? Messi. Y el de, que me falta aquí, el de Lina Paola. Sagrilá. ¿Cuál, Lina? Lina, Hola, profe. el sonido no está bien, ¿oíste? Sagrilá. Sagrilaf. Bueno, dale, pues entonces dale línea con el Sagrilaf para que empatemos con el Sarlaf. Debes de mejorar el sonido. De ahí seguimos con Estefanía y terminamos con Jessica, que nos va a explicar sobre el diagrama de Gantt, y ya entro yo a empezar a leer las pautas para el trabajo de ustedes. Ya saben las diapositivas, pero el sonido me preocupa. ¿Ya me escucha bien, profe? Sí, ya. ¿Sí, ya? Bueno, buenas noches. A mí me tocó el Sagrilá. Dice que el Sagrilá es el sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Hace referencia a la posibilidad de pérdida o daño a una empresa directamente o a través de sus operaciones. Es un sistema que es exigible y aplicable a un número más amplio de sectores económicos y el incumplimiento de su implementación será sancionable por parte de las autoridades de seguridad de Colombia. ¿Qué empresas deben implementar esta unidad? Lina, ¿no puedes mejorar el sonido? No, pero yo cambio los audífonos porque no sé si los pongo mejor.
Se fue la diapositiva. ¿Tiene apagado el sonido? El micrófono. Es que voy a cambiar los audífonos, regálame un momentico. Jessica, manda las diapositivas del coso y el coco al grupo, porfa. Lina, salga y vuelve y entre, yo le doy entrada. Ya se, ahí ya se, ya la diapositiva, ahora sí. Ah, ya se fue. Bueno, entonces vamos con, pues no ha podido. Vamos entonces con el de Estefanía. ¿Ya saben las diapositivas, profe? Sí. Bueno, modelo estándar del control interno. MESI establece para las entidades del Estado proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado. El objetivo es proporcionar una estructura que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el sistema de control interno en las organizaciones obligadas por la Ley 87 de 1993, a través de un modelo que determina los parámetros del control necesario para que al interior de las entidades se establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación que procuren el mejoramiento continuo de la administración pública. La Ley 87 de 1993 dice que garantiza que el sistema de control interno disponga de sus propósitos, mecanismos de verificación,
y evaluación. Velar por que la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional de acuerdo con su naturaleza y características. Tiene unos principios. Dice que los principios del sistema de control interno se enmarcan, integran y complementan y desarrollan dentro de los principios constitucionales. Se han identificado los siguientes principios aplicables al sistema de control interno. Está el autocontrol, autorregulación y autogestión. El autocontrol es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su trabajo, detectar las desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución del proceso, actividades o tareas bajo su responsabilidad se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución política. Para lograr este autocontrol, las administraciones públicas requieren apoyarse en los siguientes instrumentos. Contar con un compromiso por parte de todos sus trabajadores, desarrollar las competencias y conocimientos que exige dicho autocontrol, asumir responsabilidades con las labores que cada uno le ha sido asignada, tener la capacidad de tomar decisiones propias y autorregular su propia conducta. Autorregulación es la capacidad institucional para aplicar de manera participativa al interior de las entidades los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad que permitan el desarrollo e implementación del sistema de control interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública. Para conseguir la autorregulación, las administraciones públicas deben promulgar sus valores, principios y código de conducta éticas, generar un código de buen gobierno, diseñar un modelo de operación que permita armonizar las leyes y normas correspondientes a su propósito, establecer sus políticas, normas y controles con el fin de evitar la ocurrencia de riesgos que pongan en riesgo sus objetivos, definir su reglamentación de acuerdo del control interno. Autogestión es la capacidad institucional de toda entidad pública para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz las funciones administrativas que le ha sido asignada por la Constitución, la ley y sus reglamentos. Tomando en cuenta las variables, si no está de acuerdo con darle la oportunidad a otro, dijo el director Performia Colombia, Jairo Pinilla, capacidad institucional que debe tener todas organizaciones públicas para realizar de manera efectiva, eficiente, a la vez que eficaz, una interpretación, coordinación y aplicación de sus funciones administrativas. La autogestión se sustenta en la aplicación de instrumentos como compromiso con la integridad y los valores éticos, seguimiento y realización de las evaluaciones, supervisar, definir la estructura de responsabilidades, autoridades, asegurar las correctas competencias laborales, rendir cuentas, gestión de riesgos, definir y aplicar medidas de control, informar de las deficiencias observadas en la gestión, compromiso con la mejora continua de la institución. Aquí tenemos lo que es la estructura del MESI, nos está compuesta por unos módulos, componentes y elementos y unos ejes. El módulo del control de la planeación y gestión, sus componentes está talento humano, que está acompañado con sus elementos de acuerdo y compromisos y protocolos éticos, desarrollo del talento humano, direccionamiento estratégico, que es los planes y programas, modelo de operación por proceso, estructura organizacional, indicadores de gestión, políticas de operación. La administración del riesgo de los procesos, política de administración de riesgos, identificación de riesgos y análisis y valoración del riesgo. El objetivo de estos son las metas, planes y acciones de acuerdo con la normatividad vigente, procesos y procedimientos necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales de acuerdo con su naturaleza y sus características, políticas operacionales y delimitación
precisa de la autoridad y niveles de responsabilidad. Estrategias que buscan crear conciencia en todos los servidores públicos sobre la importancia del control, mediante la generación, mantenimiento y mejora continua de un entorno favorable que permita la aplicación de los principios del modelo estándar del control interno. Tenemos el módulo de evaluación y seguimiento, sus componentes autoevaluación institucional, elementos, autoevaluación, auditoría interna, planes de mejoramiento y planes de mejoramiento. Este objetivo, garantizar el sistema de control interno que disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación, que faciliten en el tiempo real realizar seguimiento a la gestión de las organizaciones por parte de diferentes niveles de autoridad, permitiendo acciones oportunas de prevención, corrección y mejoramiento. Propiciar el mejoramiento continuo del control y la gestión de la organización, así como su capacidad para responder efectivamente a los diferentes grupos de interés. Velar por las entidades que cuenten con el procedimiento que permiten integrar las observaciones de los organismos de control, los planes de mejoramiento establecidos por la organización y garantizar el razonamiento correcto de la evaluación y el seguimiento de la gestión de la organizacional. Y el eje transversal de información de la comunicación tiene una dimensión estratégica fundamental por cuanto vincula a la entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas, dándole al usuario una participación directa en el logro de los objetivos. Gracias. Muy bien, Estefanía. Manda eso al grupo, por favor. Estoy aterrado con las exposiciones de todos ustedes. Muy buena investigación, muy buenos trabajos han hecho. Vamos ahora sí con, Gracias. yo creo que ya Lina Paola está lista con celular y computador. Dale, Lina, a ver. Ya no, profe, ya hago la... ¿Esta me escucha bien ahí? Ahora sí. Me confirman cuando vean las diapositivas, ¿Ya? por favor. Ya. Bueno, profe. Entonces, y a mí me tocó lo que era el SagriLab, pues ya explicaba que era un sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgo contra el lavado de activos y financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que hace referencia a la posibilidad de pérdida o daño de una empresa directamente o a través de sus operaciones. También es exigible y aplicable a un número más amplio en los sectores económicos, y el incumplimiento de su implementación será sancionable por parte de la Superintendencia de Sociedad de Colombia. ¿Qué empresas deben implementar el SagriLab? Todas las empresas sujetas a la vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Sociedades con ingresos activos obtenidos en el año inmediatamente anterior iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos legales vigentes, mensuales vigentes. Sin embargo, dependiendo del sector económico al que pertenezca la empresa y de acuerdo a los requisitos aplicables a cada sector. También otro tipo de compañías podrían estar obligadas a la implementación del SagriLab, que son las siguientes. Los sectores económicos obligados a implementar el SagriLab son los agentes inmobiliarios, comercialización de metales preciosos, servicios jurídicos, servicios contables, construcción de edificios y obras de ingeniería civil, servicio de actividades virtuales. Y en los sectores de supervisión especial, como lo son las administradoras de planes de autofinanciamiento comercial, operadores de libranza, actividades de mercado multinivel, fondos ganaderos y empresas de factoring. Acá hay como una explicación del SagriLab. En los sectores obligatorios, pues las empresas sujetas a la vigilancia o control por la Superintendencia de Sociedades, dice que los requisitos son que hayan obtenido ingresos totales o activos iguales o superiores a 40.000 salarios mensuales vigentes, con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Al 2021, pues 40.000 pesos. En el sector de agentes inmobiliarios que están sujetas a la vigilancia o control de las supersociedades que hayan realizado negocios o transacciones o actividades inmobiliarias iguales o superiores a 100.000 salarios.
que se hayan obtenido ingresos totales o iguales o superiores a 30.000 salarios al 31 de diciembre del año anterior. El sector de comercialización de metales preciosos y piedras preciosas que estén sujetas a la vigilancia o control de las supersociedades que se indiquen habitualmente en la comercialización de metales preciosos y piedras preciosas, que hayan obtenido ingresos totales o iguales o superiores a 30.000 salarios mensuales vigentes al 31 de diciembre del año anterior. En el sector de servicios, en una posición. En el sector de servicios jurídicos, que estén sujetos a la vigilancia o control de las supersociedades, donde las actividades económicas que generan el mayor ingreso para las empresas sea identificada con el código SIUT 6910 y que hayan obtenido ingresos totales o iguales a 30.000 salarios mensuales vigentes. Los del sector contable, que están sujetas a la vigilancia, donde la actividad económica supere los 30.000 salarios mensuales vigentes. El sector de construcción de edificios y obras de ingeniería civil, que sean sujetas a la vigilancia o control de las supersociedades, donde la actividad económica genera para la empresa un ingreso mayor. Bueno, acá dice que se identifica con los códigos SIUT 4111, 4112, 4210, 4220 y 4290, y que hayan obtenido ingresos totales iguales o superiores a 30.000 salarios vigentes al 31 de diciembre del año anterior. ¿Qué elementos contiene el SAGRILAF? El cumplimiento efectivo de la política de prevención del lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, los procedimientos de diseño y aprobación, un mecanismo de seguimiento, modelo de divulgación de capacitación, manual de funciones para los responsables y colaboradores, consolidación de reglas de conducta para empleados, asociados y administradores, entre otros. ¿Qué etapas debe cumplir el SAGRILAF? La regulación de Colombia para la prevención y control contra el lavado de activos, financiación de terrorismo y financiación de proliferación de armas de destrucción masiva establece que el SAGRILAF debe incluir mínimamente las siguientes etapas: identificación de riesgos, medición y evaluación de riesgos, control de riesgos, monitoreo, señales de alerta, documentos de actividades realizadas. ¿Qué requisitos debe cumplir el oficial de cumplimiento en el SAGRILAF? Pues debe ser domiciliario en Colombia, tener una experiencia mínima de 6 meses en el cargo a fines de administración SAGRILAF o control con el título profesional, además de demostrar capacitaciones en cursos, seminarios, diplomados en relación a prevención. Gozar de la capacidad de tomar decisiones, de la toma de decisiones para gestionar el riesgo y tener comunicación directa con o depender directamente de la junta directiva o el máximo organismo social en caso de que no exista junta directiva. No pertenecer a cargos o equipos directivos, administrativos o que realicen algún tipo de auditoría interna o con un tercero, a excepción de lo previsto en el artículo 4 de la resolución número AUF N017 del 2019, en el cual se titula la actividad puede hacer las partes como oficial de cumplimiento, no contar con ningún tipo de antecedentes o deudas con el sector financiero o microfinanciero. ¿Qué pasa si una empresa obligada no implementa el SAGRILAF? Así me comí la D, qué pena. De acuerdo con el numeral 8 del capítulo 10 de la circulación básica jurídica de la Superintendencia de Sociedades, el incumplimiento de las órdenes o instrucciones establecidas en este capítulo dará lugar a las investigaciones administrativas que sean del caso a la imposición de las sanciones administrativas pertinentes de la empresa obligada. Teniendo en cuenta la Ley 222 de 1995, las supersociedades pueden imponer sanciones o multas sucesivas o no hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, durante el año 2022, esto equivale a 200 millones de pesos. Y dice que se ampliará el plazo para la implementación del SAGRILAF. La circular 100.4 amplió que la fecha máxima con la que cuentan las empresas obligadas a implementar el SAGRILAF o el régimen de medidas mínimas, según aplique,
pasado el 31 de mayo o al 31 de agosto del 2021, solo por este año, así las empresas que hayan adquirido la condición de empresas obligadas con corte el 31 de diciembre del 2020 y quienes no fueran bajo lo anterior, y quienes lo fueran bajo la anterior regulación deberán adoptar las medidas tendientes a implementar su sistema o modificar la existente para esta fecha. Gracias, profe. Muy bien, entonces, bueno, ya tenemos que el Salda y el Sagrilab son primas hermanas, digámoslo así. El modelo Messi, para mí, el modelo Messi es como la versión mejorada del Coco y el Coso, pero lo adaptaron hacia el sector público. El modelo Messi, toda entidad pública debe tener implementado el modelo Messi. Es una ley, es una obligación. Y ustedes vieron los componentes que nos explicó Estefanía, cómo están estructurados esos componentes para con eso tener un buen sistema de control interno. Bueno, quiero que le pongan mucha atención a la exposición de Jessica, ya que ella nos va a hablar sobre el diagrama de Gantt. Y ese diagrama de Gantt va a ir incorporado al trabajo final que ustedes van a hacer. Terminando ya la exposición, ya empiezo yo a darle las pautas de cómo se va a hacer el trabajo de ustedes, como trabajo final, para dentro de 8 días 21, para que dentro de 8 días me lo hagan llegar. Entonces, por favor, Jessica, empieza. Por favor, Lina Paola, manda toda la diapositiva al grupo de WhatsApp, por favor. Sí, señor. Dale, Jessica. Ya están las diapositivas. ¿Qué pasó? Audio. ¿Lo ve? Se oye muy pasito. ¿Ya lo ve? Ya lo veíamos, se fue. ¿Ya no? Ya no. Ay, Dios. Ahora sí. ¿Listo? Listo. Bueno, él es el inventor del diagrama de Gantt. Se llama Henry Lawrence Gantt. Se los presento. El diagrama de Gantt recibió su nombre en homenaje a su inventor, Henry, el que les acabo de mostrar, en 1861 a 1919. Es un ingeniero y asesor de gestión americano. El diagrama de Gantt que inventó se usaron para importantes proyectos de estructuras. Hoy en día, Infraestructura. de infraestructuras, perdón, hoy en día siguen siendo una importante herramienta de gestión de proyecto. También modificó y divulgó este tipo de diagrama en el occidente. Diagrama de Gantt. Un diagrama de Gantt es una herramienta útil para planificar proyectos. Proporciona una vista general de las tareas programadas. Todas las partes indicadas sabrán qué tareas tienen que completarse y en qué fecha. Tiene como finalidad de presentar las diferentes fases, tareas y actividades programadas como parte de un proyecto o para mostrar una línea de tiempo en las diferentes actividades, haciendo el método más eficiente. El objetivo es poner el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. El diagrama de Gantt muestra el origen y el final de las diferentes unidades mínimas del trabajo y los grupos de tareas o las dependencias entre unidades mínimas de trabajo. El diagrama está compuesto por un eje vertical donde se establecen las actividades que contribuyen al trabajo que se va a ejecutar y un eje horizontal que muestra en un calendario la duración de cada una de ellas. El diagrama de Gantt muestra Se está yendo el sonido. fecha de inicio y finalización de un proyecto, qué tareas hay dentro del proyecto, quién está trabajando en cada tarea,
la fecha programada de inicio y finalización de tareas, una estimación de cuánto lleva cada tarea, cómo se suponen las tareas y o si hay una relación entre ellas. Ventajas de un diagrama de Gantt. Usar un diagrama de Gantt Está yendo otra vez el sonido. en tu proceso de gestión de proyecto te proporciona las siguientes ventajas: claridad, una vista general simplificada, datos sobre el rendimiento, una mejor gestión de tiempo, flexibilidad. Este es un diagrama de Gantt por días. Aquí lo tenemos, el calendario en la parte de arriba, del 1 al 26 de enero, donde tenemos las actividades, cuándo iniciamos las actividades y cuándo las vamos a terminar. Dependiendo de qué actividades, así nosotros vamos a tomar un tiempo prudente. Por ejemplo, la primera actividad por día se demora 3 días para ejecutarse. Inicia el 1 y termina el 3. Pero la segunda va a consecuencia. Apenas termina la 3, inicia la de 3 a 6, la segunda actividad. O pueden ser intercaladas dependiendo de la necesidad que se tenga para identificar qué tiempo lo va a usar y si se está ejecutando de la mejor manera. Ese es un diagrama de Gantt por semana. Nosotros podemos hacer diagramas de Gantt dependiendo de la necesidad de quien lo requiera. Este se trabaja por semana y estamos identificando de que en la misma semana la tarea 2 y 3 se puede estar ejecutando, pero la tarea 4 y 5 se ejecutan después y así se van intercalando. Y este es el diagrama por meses, donde se mira si la tarea se requiere a largo plazo o en el mismo mes. Listo. El diagrama de Gantt, por último, es el que nos ayuda a identificar y controlar todas las tareas que nosotros en el momento estemos ejecutando para ver si ¿Quitaste la imagen? Sí, ya. Ya, listo. Para ver si se está ejecutando eficientemente y se llevan a cabo pues las tareas que se establecieron. Muy bien, muy bien. Eso es diagrama de Gantt. Es muy útil para planificar. Les voy a recomendar que investiguen uno que llama el diagrama de PERS. P-E-R-S. Pero eso se maneja más en producción. Son diagramas para que cuando hay rutas de producción no lleguen a un cuello de botella, entonces se escoba la mejor ruta para no llegar al cuello de botella. Se llama diagrama de PERS. P-E-R-S. Para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno, jóvenes, niñas, voy a darles ya las pautas para el trabajo final. De igual forma, todo este material que voy a exponer ahorita se los voy a tirar, se los voy a mandar ahorita al grupo de WhatsApp, ¿listo? Listo. Bueno, entonces, primero que tenemos es, les voy a compartir una matriz riesgo control. Ya les voy a pasar, ya les voy a compartir. Bueno, ¿lo están viendo? Sí. O sea, aquí matriz riesgo versus control, módulo de contabilidad. Entonces tenemos aquí riesgo 1, riesgo R1, R2, R3, R4, R5, riesgo 1, 2, 3, 4 y 5. Riesgo 1, acceso no autorizado a datos. Esto es un sistema, una auditoría de sistemas. Entonces, control A1, 3, control A2, 1, controles sugeridos. Entonces aquí está, ¿qué significa? CA1, existe contraseña y password. Entonces, por ejemplo, dice control A1, vamos a tomar este ejemplo. Riesgo 1, acceso no autorizado a datos. Mire que cumple con el máximo 3, porque dice que existe contraseña y password, o sea que está bien. El control está bien diseñado. Hay unas contraseñas y un password para que tenga acceso a cada persona. Entonces hay un riesgo 3 que es bien. CA2,
existen perfiles de usuario. Mire que está deficiente. Acceso no autorizado a datos, entonces dice, está 1. En el control está 1, quiere decir que está en riesgo. ¿Qué vamos a sugerir? Pues el 3 no, el 2. Las claves que permanecen encriptadas. Este es el C2. Para darle esta sugerencia para el control. Aquí está el actual, CA2, está en 1, entonces sugiere un 2. Claves permanezcan encriptadas. Bueno. Ahí tenemos entonces control actual, control 1 es bajo, 2 control medio, 3 control alto. Por eso están los números aquí. ¿Cómo encontró usted ese problema? O sea, ¿qué riesgo encontró? ¿Qué controles había? ¿Y cuáles controles usted le va a sugerir? Bueno, esta es una matriz, pero ahí da riesgo control, módulo de backup, módulo de contabilidad. Ese se lo mando ahorita. Ahora vamos a mirar los papeles de trabajo. Aquí tenemos entonces papeles de trabajo de cédulas, auditoría del sistema Curtipires limitada. Entonces tenemos la referencia H-1, unidad auditable, aplicativo de contabilidad, procedimiento de revisión de la información de inscripción. 1. Se encontró que existe un solo usuario encargado del manejo de la aplicación, lo que podría ocasionar fraude o alteración de la información. Se hace lento el ingreso de la información porque hay que hacer demasiada revisión a los datos por parte del encargado de la aplicación. Recomendaciones. Crear mecanismos de control para la recolección de la información generando fechas de corte. Definir procesos de auditoría para revisión de la información. Elaboró auditores Eva y Martín, revisó auditores Eva y Martín. Aquí tenemos entonces los cuestionarios, papeles de trabajo, dice referencia GA1, descripción, se revisan los datos antes de ingresarlos al sistema. Este es el cuestionario que usted puede crear y hacer. Norma, reglamento interno de la empresa. Sí, a veces, nunca, no aplica. Referencia a papeles de trabajo, H1. O sea que es el que va al H1 amarrado, ¿no? Aplicación de contabilidad y seguridad de sistemas, referencia GA2. Se modifican periódicamente los perfiles de usuario para seguridad de sistemas. Reglamento interno de la empresa, nunca dice aquí. Ese es un cuestionario que usted va a hacerse de acuerdo a su departamento al cual usted le va a hacer auditoría. Son modelos, no son camisa de fuerza, ¿no? Son unos modelos. Aquí hay unas guías. Guías de auditoría de sistemas, procedimientos, revisión de la información, revisa el consecutivo de los documentos. Saca listados de todos los libros auxiliares y cuadra con los otros usuarios para verificar diferencias y conciliar. Aquí van los hallazgos. Yo diría que esto es lo más importante. Se pudo analizar que hay un solo usuario encargado del manejo de la aplicación prestándose para alteración de la información o fraude. Recomendaciones, pues implementar un mecanismo de control para la recolección de la información.
Comentario auditado. Del auditado, la contadora de la empresa se compromete a definir fechas de corte para recoger la información del mismo. Nivel de atención del riesgo, alto, medio, bajo, y se considera alto riesgo, puesto que la revisión de la información que ingresa al sistema es realizada por un solo usuario, lo cual es susceptible a fraude. Y aquí otro hallazgo, hallazgo 3, hallazgo 4, bueno. Y aquí ya hacen las cédulas de acuerdo a los hallazgos que hayan hecho y las recomendaciones que están haciendo. Este es un archivo que los va a pasar ahora. Se me dice. Y ya les vamos a mostrar, nosotros hicimos un trabajo sobre la nómina, ya lo vamos a cómo es el trabajo del modelo, igual se lo voy a compartir. Ustedes pueden escoger el departamento de cartera, pueden escoger el de inventarios, pueden escoger el de nómina, pueden escoger el de sí, cualquiera de los departamentos de una empresa. Bueno, el diagrama de Gantt se lo voy a mostrar, que también está inmerso en el trabajo que les voy a compartir ahora. Véanlo aquí, cronograma de actividades, arranca junio 24 hasta julio 7 del 2005, dice aquí, la fecha que lo que decía Jessica, la parte horizontal está las fechas y la parte vertical las actividades. Entonces se dice que el legado permanente se hace en 3 días, viernes 24, sábado 25 y domingo 26. Que el memorando de planeación se hace en 3 días, lunes, martes y miércoles. Y ese mismo día también se empieza a hacer el cuestionario de control interno del objetivo. Y el mismo día también hacen la guía de auditoría del objetivo número 1. Ya el día jueves dicen que va a ser ejecución del programa de auditoría. El mismo día jueves arrancan la cédula resumen del objetivo 1. El día viernes se hace el cuestionario de control interno. El mismo día viernes, hacen guía de auditoría de objetivo 2. Ejecución del programa. Mire que aquí usted planifica su programa. Y presentación del trabajo de sustentación lo hacen para los días miércoles 6 y jueves 7. Estos 2 días. Bueno, ese es un diagrama de Gantt. Le sirve para cualquier trabajo para que usted lo planifique. Está... Y aquí les voy a presentar entonces ya el trabajo como tal. Bueno, esto cuando yo estudiaba en la Universidad del Valle, empresa Curtipieles, aplicativo de contabilidad, auditoría de sistemas. Legado permanente, índice general, legado permanente, evaluación de riesgos y controles, legado corriente. Riesgos, entonces miramos los riesgos. ¿Qué es legajo? Son como archivos. Ya ahorita lo vamos a mirar. Riesgo 1, probabilidad de fraude en el acceso a los datos. Riesgo 02, no se tienen
procedimiento de cuadre del sistema frente a otros sistemas. Riesgo 3, el acceso a los listados, pantallas y otros medios es medianamente seguro. Riesgo 4, no existe encripción de la información. Y riesgo 5, no existe manual de procedimientos, usuario y sistemas. Controles. Control 01, revisión de los datos antes de ingresarlos al sistema. Es un tipo preventivo. Control 2, definición de perfiles de usuario, preventivo. Control 03, cuadre mensual en forma manual con otros sistemas, preventivo. Control 04, chequeo manual de los datos arrojados en el sistema, por el sistema, preventivo. Aquí viene aspecto de la empresa, que es la empresa. Misión, visión, misión. Objetivos generales, lograr a nivel, eso es de la empresa ya, ¿no? El organigrama de la empresa. Les voy a obviar para que en aras del tiempo no nos metamos con la parte de la... Bueno, hay que conocer la empresa como tal para poder entrar a hacer un buen concepto, ¿no? Misión, el organigrama no. Debe ser entonces de una empresa real. Si la tienen o si no, hay que... Difícilmente ustedes pueden entrar a una empresa real, entonces vamos a imaginárnosla, ¿verdad? Y pero los datos de la empresa, el conocimiento y eso se puede tomar de una empresa real. Sí, claro. Reglamento general para la contabilidad. Usted mide el legado corriente, memorando de planeación, cuestionario de control interno, guías de auditoría, ejecución del programa de auditoría, anexos, cédulas permanentes, cédulas generales e informes. Mire que son como archivos. Objetivo general, comprobar que los procedimientos que se realizan para el manejo de la contabilidad se estén cumpliendo en la empresa Curtipieles de manera óptima. Es una auditoría de sistemas. Objetivo específico, verificar que toda la documentación esté directamente diligenciada para ingresarla al sistema. Determinar si la información es registrada al sistema de por comprobantes. Establecer si el usuario de contabilidad está generando la información necesaria para hacer cuadre con otros usuarios. El alcance, eso tienen que colocar ustedes en su trabajo. ¿Hasta dónde va a llegar su auditoría? Se revisará la información de contabilidad que se produjo para establecer los estados financieros en el mes de junio de 2005. Ese es mi alcance. No estamos hablando de todo el año, de junio nada más. Procedimiento de auditoría para cumplir los objetivos específicos se realizará los siguientes pasos. Primero, planificación del trabajo. Segundo, levantamiento de la información, identificación de los riesgos. Tercero, calificación de los riesgos, conclusiones y presentación de informes. Y aquí tenemos el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt, que es el mismo que les mostré, que lo vamos a mandar también individual para que le quede el Excel allí. Cuestionario de control. Ahí está el cuestionario. Mire que los cuadros se los inserté a la presentación. Ustedes lo pueden cambiar. Cuestionario de control interno. Cuando ya está ya se pasa a las guías de auditoría. Los hallazgos. La cédula resumen. Y listo. No les voy a pedir que me hagan informe, sino con esto ya se tiene claro esto. ¿Listo? Entonces, ustedes van a coger el departamento de, por ejemplo, bancos, o van a coger cartera, o van a coger los inventarios, o van a coger la nómina. Dentro de la nómina apliquemos todo lo que me aprendimos, las pruebas sustantivas, las pruebas de normas.
el reglamento de la caja menor, cualquier sector de la contabilidad de la empresa, ustedes le van a hacer auditoría. Y ustedes van a asumir, van a tomar unos riesgos, unos hallazgos, se los van a inventar, porque es muy difícil pues, de que una empresa le abra las puertas, pero entonces sí pueden tener como una referencia, ¿de acuerdo? Ese iría a ser su trabajo final. Espera, yo aquí me despido. Muchachos, para dentro de 8 días, día 21, lunes 21, sería la entrega de esos trabajos.